Hay grabaciones que no se olvidan, no porque sean espectaculares, no porque contengan algo que no hayas visto antes, sino porque muestran algo que no debería existir, algo que una vez visto es imposible desver. Esta es una de esas grabaciones. La capturó la cámara corporal de un agente de la policía de Hampshire, en el sur de Inglaterra, durante una intervención rutinaria una noche de diciembre de 2025. Dura poco más de 3 minutos. Cuando la policía de Hampshire la hizo pública meses después, con permiso de la familia del protagonista, llegó a las redes sociales en cuestión de horas. En menos de un día, la habían visto millones de personas. Y lo que desencadenó no fue solo indignación, fue algo más grande. Fue una pregunta que el Reino Unido entero se hizo al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Para responder a esa pregunta hay que conocer la historia completa, no solo los 3 minutos del vídeo. Todo lo que pasó antes, todo lo que pasó después. Y sobre todo hay que conocer a la persona que aparece en esa grabación. Porque detrás de esas imágenes hay un chico de 18 años con nombre, con familia, con planes. Un chico que esa noche había salido con sus amigos y volvía caminando a casa. Esta es su historia. Hola, soy César y bienvenido a un nuevo videopodcast de Así Matan, el canal donde tratamos los casos de crimen real con el rigor y el respeto que merecen las víctimas y sus familias. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, deja tu like y activa la campanita. Y si ya llevas tiempo, muchas gracias. Dicho esto, apagad las luces, acomodaos, porque lo que vais a escuchar es la historia de un chico que murió pidiendo ayuda y de cómo nadie se la dio. Chafford Hundred es uno de esos pueblos del condado de Essex que no aparecen en ninguna guía de viaje. Lo construyeron en los años 90 sobre lo que antes era una cantera caliza al este de Londres. Casas adosadas de ladrillo, rotondas, un par de centros comerciales con aparcamiento amplio. El tipo de sitio que la gente describe diciendo que es un buen lugar para criar a los hijos. Lo que en la práctica significa que no pasa nada extraordinario y que eso está bien. Mark Nowak y Lucy Ross vivían allí con sus 4 hijos. Henry era el mayor. Había nacido a principios de 2007. Hay algo en los hijos mayores que es difícil de articular, pero fácil de responder. Son los que abren camino, los que hacen las cosas primero sin manual, sin nadie delante que haya pasado por lo mismo. Los que los hermanos pequeños observan para saber cómo se hace. Henry tenía eso, no de manera impostada, sino de manera completamente natural. Sus profesores lo recordaban como alguien que disfrutaba aprender, que amaba el deporte, que hacía las cosas bien. Popular sin esfuerzo, el tipo de chico que hace que un grupo funcione sin que nadie sepa muy bien cómo lo consigue. Su padre, Mark, lo describió ante los medios con la precisión de alguien que ha tenido tiempo de sobra para pensar en cómo explicar a un hijo. Henry hizo todo bien, disfrutaba del colegio, amaba el deporte, era educado, amable. Todos los profesores lo tenían en buen concepto. Ese otoño de 2025, Henry se convirtió en el primero de su familia en ir a la universidad. Había conseguido plaza en la Universidad de Southampton para estudiar finanzas. Southampton es una de las universidades públicas más reconocidas de Reino Unido, especialmente en economía y negocios. Conseguir plaza allí siendo el primero de tu familia en intentarlo era un logro real. Cuando dio la noticia a su madre, lo hizo, según ella misma contó después, con una sonrisa enorme. Southampton está a 190 kilómetros de Chafford Hundred. Era la primera vez en su vida que Henry vivía lejos de su familia. Se instaló en Portswood, el barrio universitario del sur de la ciudad. Pub con nombres literarios, restaurantes de comida rápida que abren hasta las 2 de la madrugada, pisos compartidos con paredes finas.
El tipo de lugar donde un estudiante de primer año se siente en casa desde el primer día porque hay cientos de personas exactamente igual de nuevas que él. En 3 meses había hecho amigos, había entrado en el equipo de fútbol de la universidad, iba a clase, hacía sus trabajos, tenía planes sencillos y razonables. No tenía prisa, tenía 18 años. Ese diciembre sus padres habían empezado a preparar las fiestas. Como cada año, la familia tenía previsto ir juntos a ver un espectáculo de pantomima navideña, una de esas tradiciones británicas que los niños esperan con impaciencia y que los adultos siguen disfrutando aunque no lo admitan. Henry volvería a casa en unos días. Su habitación estaba lista. En 3 semanas estarían todos sentados en la misma mesa. Su hermana Olivia tenía 17 años, un año menos que él. Habían crecido compartiendo casi todo. El colegio, los amigos del barrio, las discusiones de hermanos que no duran más de una tarde. Cuando Henry se fue a la universidad, Olivia dijo que había perdido a su mejor amigo en casa. No porque se hubieran distanciado, sino porque de repente el sitio donde siempre había estado él estaba vacío. 650 personas asistieron al funeral de Henry Nowak. Sus amigos de la universidad dijeron de él que iluminaba cualquier lugar con su presencia. No era un chico famoso, era un chico querido, que es, en muchos sentidos, mucho más difícil de ser. El miércoles 3 de diciembre de 2025, el equipo de fútbol universitario de Henry había quedado para salir. Una de esas noches entre semana que se deciden en el último momento, por mensaje de grupo, con la energía de quien acaba de terminar los entrenamientos de la semana. El destino era el pub Hobbit. Es exactamente como suena. Un pub de Portsmouth con nombre tolkieniano, paredes cubiertas de carteles de conciertos y eventos universitarios, mesas de madera oscura, una barra larga con los grifos de siempre. El tipo de local donde una pinta de lager cuesta menos de 4 libras y nadie te mira raro si llevas la bufanda del equipo. Es el pub de los estudiantes, el pub donde se celebran los éxitos de los miércoles y se olvidan los suspensos de los jueves. Henry estaba con sus compañeros de equipo, pintas de cervezas, alguna copa, la conversación que salta de un tema a otro sin lógica aparente. Rieron. Probablemente hablaron del último partido, de los exámenes que se acercaban en enero, de los planes para las vacaciones de Navidad. En 3 semanas estarían de vuelta en casa con sus familias. Bebió, no mucho. El forense lo determinaría con precisión técnica meses después. Su nivel de alcohol en sangre era inferior al límite legal de conducción en el Reino Unido, que es de 80 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. No estaba borracho, estaba alegre, con esa relajación particular de un miércoles por la noche que ha salido exactamente como debía. Alrededor de las 11 de la noche se despidió de sus compañeros. La residencia estaba a 20 minutos a pie. Salía solo, como hacen los estudiantes que viven cerca sin pensar en ello. Se puso el abrigo, salió a la calle y encendió el móvil. Diciembre en Southampton, 4 grados, el cielo despejado y negro. Belmont Road a esa hora es una calle completamente tranquila. Las tiendas cerradas con el cierre metálico echado, coches aparcados en doble fila, las farolas anaranjadas proyectando círculos de luz sobre el asfalto mojado. No hay nadie. El tipo de calle por la que un chico de 18 años puede caminar a las 11 de la noche sin pensar 2 veces, sin pensar en nada en absoluto. Henry caminaba en dirección norte, hacia su residencia. Llevaba el móvil en la mano, grababa un Snapchat para sus amigos, como hacen los chicos de su edad cuando están solos y quieren mantener el hilo de la noche un poco más. En la grabación se le escucha canturrear para sí mismo, a media voz, sin melodía definida. En un momento bosteza. Al pasar junto a un coche aparcado dice «Hello, car», con esa lógica absurda y entrañable de alguien que no sabe que lo están escuchando o que no le importa. Es una imagen de una normalidad absoluta. Un chico que camina a casa después de una buena noche. Eso es todo.
Pero a unos cientos metros de su residencia, en el cruce de Belmont Road con Saint-Denis Road, Henry Nowak se cruza con Bikram Singh Diwa. Bikram Singh Diwa tiene 23 años. Vive exactamente en ese cruce en Saint-Denis Road con su familia. Es estudiante universitario también y es Sikh, seguidor de la religión que tiene su origen en el Punjab, en el noroeste de la India. Una fe con más de 29 millones de seguidores en el mundo. Los dos no se conocen, nunca se han visto. Son dos desconocidos en una calle vacía a las 11:30 de la noche. Lo que ocurre en los primeros segundos de ese encuentro no lo ve nadie. La calle está desierta, no hay testigos, no hay cámaras de seguridad apuntando a ese tramo exacto de la acera. Lo único que quedará registrado es el Snapchat del móvil de Henry, que todavía está grabando. En el vídeo, Diwa camina alejándose. Se aleja, no se acerca. Y Henry, con el tono desafiante de quien lleva una noche de copas encima y se cree más atrevido de lo que es, le dice: «Eres un mal tipo, ¿verdad? Dilo, anda». Diwa, sin girar la cabeza, responde: «Soy un mal tipo». Henry empieza a decir algo más. El audio se corta. Es un intercambio banal. Dos desconocidos, uno que provoca levemente, otro que responde con una frase hecha y sigue andando. No hay insultos graves en lo que queda grabado. No hay ninguna agresión. Hay una conversación tonta de madrugada que en cualquier otra circunstancia no existiría al día siguiente. Pero Diwa se gira y lo que ocurre a continuación solo lo saben dos personas. Una de ellas ya no puede contarlo. En el sijismo existen 5 artículos de fe que los creyentes practicantes están obligados a llevar en todo momento. Se conocen como las 5K. Uno de ellos es el kirpán, una daga ceremonial que simboliza la justicia y la protección del creyente. La ley británica permite portarla con condiciones. Debe ir enfundada y su porte debe responder a una práctica religiosa genuina. Diwat lleva su kirpán esa noche colgado al cuello, debajo de la ropa, pequeño, ceremonial. Pero también lleva otra cosa: un segundo cuchillo, una hoja de 21 centímetros, 8 pulgadas, en una funda visible sobre la ropa, a plena vista. Lo que en terminología técnica se denomina sastar, un arma de hoja larga asociada a la tradición guerrera Sikh, pero que no forma parte de los 5 artículos de fe ni tiene función litúrgica cotidiana. El profesor Gurnam Singh, experto en sijismo que testificará en el juicio, lo dirá con claridad. La obligación religiosa es llevar un kirpán pequeño, no un arma de ese tamaño. Ese segundo cuchillo no tenía ninguna justificación religiosa. Estaba ahí porque Diwa había decidido llevarlo. Y a lo largo del juicio emergerá algo más sobre Diwa. Según la acusación, se había descrito a sí mismo como obsesionado con las armas, que entrenaba con ellas, que dormía con ellas, que buscaba información sobre armas en Internet. No era el retrato de alguien que porta un cuchillo por devoción, era el retrato de alguien que porta cuchillos porque quiere portarlos. Con la hoja de 21 centímetros, Diwa apuñala a Henry Nowak 5 veces. Una herida en el pecho, a la altura del corazón, que atraviesa las capas de ropa del invierno y causa una hemorragia interna masiva. Dos heridas en la parte superior del muslo, una en la parte baja del abdomen y una herida más. El forense describirá cada una de ellas en el juicio con precisión clínica. El fiscal mostrará al jurado la camiseta de Henry con los cortes visibles en la tela. Henry intenta escapar, trepa un cubo de basura, intenta saltar una valla al fondo del callejón. Un rastro de sangre en el asfalto indicará después que ya tenía heridas mortales cuando lo intenta. No llega lejos, cae. Y entonces Diwas saca el móvil y graba a Henry en el suelo mientras agoniza. No llama al 999, no busca ayuda, graba. Lo que ocurre en los siguientes minutos, mientras Diwa graba y Henry agoniza en la acera, no lo dicta ningún protocolo ni ninguna lógica comprensible. Solo hay un hombre con una cámara y otro hombre que se está muriendo. Y silencio. Hasta que los vecinos empiezan a escuchar algo, gritos.
La voz de Henry diciendo que lo han apuñalado, que se está muriendo. Alguien llama al 999. Pero antes de que llegue nadie, el hermano de Diwat ya ha llamado también. No para pedir ayuda para Henry, llama para construir la narrativa. Dice a los operadores de emergencias que no se ha usado ningún arma, que Diwat es la víctima, que Henry no está herido. Y la madre de Diwat, Kiran Kaur, llega a la escena antes que la policía. Se acerca al lugar donde ha quedado el cuchillo, lo toma del suelo y se lo lleva a casa. Cuando los agentes lleguen a Belmont Road, la mentira ya estará completa. El arma no estará, la versión estará preparada y Henry llevará varios minutos solo en la calle, herido de muerte, sin que nadie a su alrededor le haya prestado la más mínima atención. Un vecino había llamado al 999 porque escuchó a alguien gritar en la calle que lo habían apuñalado y que se estaba muriendo. Eso fue lo que movilizó a la policía de Hampshire. La voz de Henry. Cuando los agentes llegan a Belmont Road, se encuentran con una escena que contradice esa llamada. Encuentran a un hombre de 23 años de pie, visiblemente alterado, con el turbante desplazado, y a un chico en el suelo con apenas fuerzas para hablar, y a la familia del primero presente respaldando una versión. De igual les da su historia. Dice que el chico del suelo lo había seguido filmándolo de manera amenazante, que le había insultado racialmente, que había intentado arrebatarle el turbante, un objeto de profundo significado en la fe Sikh, que le había golpeado, que él solo se había defendido, que el chico ni siquiera estaba herido de gravedad, que se había hecho daño al intentar saltar una zanja. Los familiares presentes confirman cada elemento. Los agentes toman una decisión, la decisión que esa noche lo cambia todo. Le creen a Diguá. Uno de los agentes se acerca al chico del suelo, lo saca de detrás de un coche arrastrándolo de la ropa. El chico le dice que lo han apuñalado. El agente responde, ¿te han apuñalado? ¿Dónde? No lo creo, amigo. Y les posa las manos a la espalda. Lo que acabáis de ver dura poco más de 3 minutos. El agente le recita sus derechos en voz alta y mecánica. Queda usted arrestado por agresión. El chico responde que no, que lo han apuñalado, que no puede respirar. Los agentes levantan levemente su ropa sin examinarle con detenimiento. Alguien dice que no ve ninguna herida, que no cree que le hayan dado ninguna puñalada. El chico lo repite una vez, dos, tres. El vídeo registra 7 veces en las que dice que no puede respirar. 7, esposado, con las manos detrás de la espalda, con una hoja de 21 centímetros que le ha atravesado el pecho. Su última frase antes de perder el conocimiento es esta: por favor, hermano, no puedo respirar. Casi 3 minutos después de que empiece la grabación, pierde el conocimiento. En ese momento, los agentes llaman a una ambulancia, le quitan las esposas, comienzan las maniobras de reanimación sobre el asfalto de Belmont Road. El forense que testificará en el juicio será absolutamente claro. La herida en el pecho había causado una hemorragia interna masiva. Era mortal desde el momento en que se produjo. Ninguna intervención médica, por rápida que hubiera sido, habría cambiado el desenlace. Henry Nowak es declarado muerto a las 12 horas y 37 minutos de la madrugada del 4 de diciembre de 2025, en la calle, esposado hasta 3 minutos antes. Esa misma noche, Vikram Digwa es detenido horas después. El cuchillo está escondido en casa de su familia con restos de sangre en la hoja, exactamente donde su madre lo dejó. La investigación que sigue tiene que responder a una pregunta sin términos medios. ¿Qué había ocurrido realmente en esa calle antes de que llegara la policía? No hay testigos. La versión de Digua es una, la evidencia material es otra. Y el trabajo de la acusación consiste en ir desmontando, uno por uno, cada elemento de la narrativa que Digua y su familia habían construido mientras Henry se desangraba. La versión de Digua es esta. El chico lo había seguido borracho y agresivo, le había insultado racialmente, le había golpeado y amenazado de muerte. Él solo se había defendido.
La evidencia dice algo completamente diferente. Primero el Snapchat. En el vídeo que Henry estaba grabando cuando se cruzaron, Digua se aleja, no ataca, no avanza, camina en sentido contrario. Es incompatible con la narración de alguien que dice haber sido perseguido y agredido. Segundo, el alcohol. El nivel de alcohol en sangre de Henry estaba por debajo del límite legal de conducción. No estaba en el estado de embriaguez agresiva que Digua describe. Tercero, las cámaras de seguridad del barrio. No muestran ninguna agresión física de Henry hacia Digua, ningún golpe, ninguna persecución violenta. Cuarto, el móvil de Henry. La policía lo encuentra en posesión de Digua, el mismo con el que Henry había grabado el Snapchat. La acusación lo presenta como evidencia de que Digua había tomado el teléfono durante el altercado. Quinto, el experto en sijismo. El profesor Gurman Singh testifica que el arma usada no era el kirpán ceremonial que la ley ampara. Era un cuchillo de combate que Digua había decidido portar sin justificación religiosa. Y sexto, el comportamiento posterior. Digua grabó a Henry en el suelo. No llamó al 999. Cambió su versión al menos 3 veces durante el proceso. Primero negó haber usado el cuchillo, luego lo admitió, luego presentó nuevos detalles que no había mencionado antes. En el juicio, cuando se le pregunta por qué no dijo a la policía que había apuñalado a alguien, responde que tenía miedo porque era la primera vez que algo así le ocurría. El tribunal no le cree. El juez apunta que sería extrañamente inusual que Henry Nowak, sin conocer de nada a Digua, lo hubiera insultado racialmente sin ninguna provocación previa. Las acusaciones de racismo, concluye, habían sido fabricadas para justificar el apuñalamiento. Una coartada construida en tiempo real, con una víctima todavía viva en el suelo. La mentira que Digua había construido en 30 segundos tardó meses en desmoronarse, pero se desmoronó. El juicio se celebra en el Southampton Crown Court durante la última semana de mayo de 2026. Lo preside el juez William Mousley. Digua se declara no culpable de asesinato, de homicidio involuntario y de porte de arma en vía pública. Su madre, Kiran Kaur, de 53 años, se declara no culpable de asistir a un delincuente. El fiscal Nicholas Lovenberg construye el caso con meticulosidad. Muestra al jurado el Snapchat, las cámaras de seguridad, la cronología completa. Destaca que Digua había elegido conscientemente no decir a la policía que había apuñalado a alguien, que había grabado a su víctima agonizando, que su familia entera había coordinado una narrativa falsa en tiempo real. Y reconoce algo que la honestidad exige. Nadie excepto ellos dos había visto lo que ocurrió en esa calle, pero la evidencia, dice, habla con suficiente claridad. La defensa no niega el apuñalamiento, no puede hacerlo. Alega que Digua había actuado en el calor del momento, sin premeditación, sin intención de matar. El abogado Jeremy Wainwright pide al jurado que considere el homicidio involuntario como alternativa. El jurado no lo considera. El 28 de mayo de 2026, el veredicto. Vikram Digua, culpable de asesinato. Kiran Kaur, culpable de asistir a un delincuente. El 1 de junio de 2026, en una sala llena de periodistas y familiares, el juez Mousley dicta sentencia. Antes de hacerlo, habla de Henry. Lo llama cuidadoso, íntegro, lleno de promesas. Dice que Digua le robó un futuro que estaba empezando a construirse, que las acusaciones de racismo que Digua había fabricado esa noche habían generado tensiones en todo el país, que muchos miembros de la comunidad Sikh, que no tenían ninguna responsabilidad en lo ocurrido, llevaban meses preocupándose por su seguridad como consecuencia de los actos de uno de los suyos. Y se dirige directamente al condenado. Has avergonzado a tu familia, a tu comunidad y a tu religión. Cadena perpetua, con un mínimo de 21 años antes de poder solicitar la libertad condicional. Fuera del tribunal, en la acera, con las cámaras apuntándole, Mark Nowak habla.
Dice que su familia considera a Diguá 100% responsable de la muerte de su hijo. Y luego dice algo más, con calma, sin levantar la voz. Henry no murió con dignidad. El trato que recibió fue inhumano y degradante. Y pide algo concreto, que la muerte de su hijo no se convierta en una herramienta política, que si el nombre de Henry va a servir para algo, que sea para proteger a otros jóvenes de la violencia con armas blancas, no para dividir. El 1 de junio, la policía de Hampshire publica el vídeo del bodycam con autorización de la familia, lo que ya habéis visto. En menos de 24 horas lo han visto millones de personas y lo que desencadena no es solo indignación, es una tormenta política y social de una magnitud que el Reino Unido no había vivido en años. En Southampton, cientos de personas se congregan frente a la comisaría central. La protesta se dirige hacia Portswood, hacia la casa de la familia Digua. La policía antidisturbios bloquea el avance. Lo que sigue son enfrentamientos violentos, ladrillos, botellas, cubos de basura lanzados contra los agentes. 11 policías heridos, un perro policía herido, 2 detenidos. La concejala que lidera el ayuntamiento condena los disturbios y señala algo significativo. Varios de los manifestantes más violentos habían viajado expresamente desde fuera de Southampton. No eran vecinos de Henry, habían venido a quemar lo que no era suyo. Entre quienes encabezan las protestas está Tommy Robinson, cuyo nombre real es Stephen Jacques Lennon. Junto a él, otras figuras del espectro conservador radical británico. Nigel Farage, líder de Reform UK, interviene antes de que estallen los disturbios. Dice que la respuesta al caso debe ser de pura y fría rabia. Habla de un Reino Unido de dos velocidades, donde los derechos de los blancos importan menos que los de las minorías. Sus palabras son condenadas por el gobierno, que las califica de irresponsables. Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, apunta en otra dirección igualmente polémica. Culpa la formación antirracista de los agentes. Dice que el vídeo demuestra que los policías ya no saben cómo hacer lo correcto porque la educación que reciben sobre raza distorsiona sus decisiones sobre el terreno. Elon Musk interviene desde su plataforma X con una intensidad que supera a los políticos británicos. Ofrece financiar una demanda por muerte ilícita. Ofrece pagar una acusación privada contra los policías que respondieron esa noche. Y publica que los medios de comunicación tradicionales son racistas contra los blancos. El primer ministro Keir Starmer lo acusa públicamente de agitar la división. El debate llega al Parlamento. El Consejo Nacional de Jefes de Policía anuncia que revisará el compromiso antirracista de la policía, un documento que guía la formación de los agentes y establece que no se debe tratar a todo el mundo de la misma manera. Ese principio existe porque alguien dijo que la historia de la policía británica con las comunidades negras y minoritarias está llena de abusos documentados que culminaron en el asesinato de Stephen Lawrence en 1993 y en el informe Macpherson de 1999, que concluyó que la policía metropolitana era institucionalmente racista. Para sus defensores, el documento busca corregir desigualdades reales. Para sus críticos, lo de Belmont Rout muestra hasta dónde puede llegar el coste de esa ambigüedad. Lo que ocurre cuando un agente en los segundos más críticos procesa la escena preguntándose quién podría ser la víctima racial antes de mirar quién está sangrando. La IOPC, la Oficina Independiente de Conducta Policial, abre una investigación formal sobre la actuación de los agentes esa noche. El uso de las esposas, el tiempo transcurrido antes de llamar a la ambulancia, si la acusación de racismo de Digua influyó de manera indebida en sus decisiones. Uno de los policías implicados presenta su dimisión antes de que se conozcan las conclusiones. No es una sanción impuesta, es alguien que decide marcharse antes de que llegue el informe. Eso también dice algo. La onda llega hasta Polonia. El eurodiputado de derechas Patrick Jaki anuncia que pedirá un debate en el Parlamento Europeo, presentando la muerte de Henry como símbolo de las consecuencias de la política migratoria y la corrección política.
Una diputada de izquierda, Sana María Zukowska, le responde con una frase: Bill migranten. Henry Nowak era un migrante, era hijo de familia polaca, un europeo que había construido su vida en otro país europeo. Exactamente el tipo de persona cuyo derecho a existir algunos de quienes agitaban su nombre en manifestaciones llevaban años cuestionando en otros contextos. La contradicción no se resuelve. Las contradicciones en estos casos rara vez se resuelven. Mientras tanto, desde dentro de la comunidad SIG llegan otras voces. El Consejo Supremo SIG convoca una reunión de urgencia para revisar los protocolos sobre el porte de cuchillos ceremoniales y reforzar la educación sobre las responsabilidades que implica la fe. La Federación SIG del Reino Unido escribe a la ministra del Interior alertando de un enorme aumento en los crímenes de odio anti-sijes desde que estalló el caso. Personas que no tienen ninguna relación con lo ocurrido en Belmont Road empiezan a temer por su seguridad en la calle. Es otra de las consecuencias de lo que Digua hizo esa noche y de la mentira que construyó para cubrirlo. La propia familia de Digua emite un comunicado público. Piden disculpas a la familia Nowak. Piden disculpas a la comunidad Sikh por haber dañado injustamente su reputación. Es un gesto tardío, pero existe. En medio de todo ese ruido, la familia de Henry pide algo sencillo: que no se utilice la muerte de su hijo para generar más odio, que su nombre no se convierta en una consigna de ninguna trinchera política, que si alguien quiere honrar a Henry Nowak, lo haga trabajando para que la violencia con armas blancas deje de destruir vidas jóvenes en el Reino Unido. Al principio de este episodio os dije que había grabaciones que no se olvidan, que muestran algo que una vez visto es imposible desver. Ahora sabéis lo que había detrás de esa grabación. Un chico del condado de Essex, el mayor de 4 hermanos, el primero de su familia en llegar a la universidad, que esa noche había tomado unas pintas con sus compañeros de equipo en un pub con nombre de libro y volvía caminando a casa, cantando para sí mismo, diciendo Hello Car a los coches aparcados, que en 3 semanas iba a volver a casa para las fiestas, que tenía previsto ir al teatro con su familia, que su hermana lo esperaba. Su hermana Olivia lo dijo de una manera que no necesita ningún añadido. Perdí a mi mejor amigo. Se merecía crecer, envejecer y formar su propia familia. Lo que ocurrió en Belmont Road es, en su núcleo más simple, esto. Un hombre mintió. Construyó en 30 segundos una narrativa que invertía los roles de víctima y agresor. Y esa narrativa fue creída en el momento exacto en que no debía serlo, por las personas exactas que no debían creerla. ¿Habría cambiado algo si los agentes hubieran actuado de otra manera? El forense dice que no. La herida era mortal desde que se produjo. Ningún tiempo de respuesta diferente habría salvado a Henry Nowak. Pero Henry no murió solo, murió esposado. Murió mientras le leían sus derechos. Murió diciendo que no podía respirar y escuchando que no le creían. Y eso es algo que no resuelve ningún informe forense. Es algo que queda. La IOPC sigue investigando. El debate sobre cómo la policía toma decisiones en situaciones de crisis sigue abierto. Las preguntas que plantea este caso no tienen respuesta definitiva todavía. Lo que sí sabemos es quién estaba en el suelo y quién estaba en pie mintiendo. Y sabemos que Henry Nowak dijo 7 veces que no podía respirar. Porque el tiempo borra huellas, pero no la verdad.